La palabra dice, venid a mí los que estén cargados y cansados y yo lo haré descansar, hermano. Sobre todo aprendemos de la palabra, nos edificamos, hermano, y sabemos que hay una promesa, una esperanza de eternidad, hermano. A veces cuando una persona quizá está pasando por momentos difíciles, quizá ya tiene una cierta edad y quizá no dice que quizá en los pocos tiempos que le quedan, dice, bueno, voy a pasarla tranquilo, voy a gozar, porque ya después de aquí ya se terminó todo, hermano. No, la palabra del Señor dice que después de aquí, hermano, vamos a una eternidad, hermano. Vamos a un lugar de descanso, pero sobre todo vamos a tener una promesa de reino, una promesa eterna de una vida eterna con Cristo Jesús, hermano. No todo se ha acabado después que usted falta de aquí, hermano. Aquí sigue la eternidad, hermano, con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque a veces vemos la película, hermano. A veces la película de la resurrección de Cristo la saca muchos versículos como está escrito en la palabra. Y a veces lo vemos simplemente como una historia, pero no sabemos que eso es palabra de Dios, que eso está escrito y se va a cumplir. Es todo como está escrito, hermano. Y así mismo como la tumba de Jesús está vacía, así mismo como la tumba de nuestro Rey Señor está vacía, hermano, así mismo estaremos nosotros resucitados justamente con Cristo Jesús, hermano amado. Jesús resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, hermano. Y si la palabra dice que nosotros vamos a ser resucitados con Cristo Jesús, y sabemos y vemos la historia, y vemos que todo lo que la palabra dice tiene evidencia, que a donde se han hecho hallazgos, a donde hace 2000 años, hermano, pero solamente ustedes mismos en la escuela cuando están estudiando, ustedes mismos dicen antes y después de Cristo. Ustedes mismos dicen o nos enseñan a nosotros en la escuela que la historia está dividida antes y después de Cristo. O sea, ¿de dónde vino un hombre? Dios, dice la Biblia, vino como hombre, así mismo como somos hechos iguales como somos nosotros, así mismo de carne y hueso. Pero la grandeza lo que el Señor hizo, la cosa maravillosa y grandiosa que hizo nuestro Señor Jesús, dividió la historia, hermano. La historia está dividida antes y después de Cristo. Fabiola, pido oración por mi hijo, Norquín, por su salud, por su presión arterial y que quite de él sus tanto afanes, aleluya. Vamos a orar por esa petición, hermana. Y nosotros mismos vemos que la historia está dividida antes y después de Cristo. ¿Por qué? Porque todo eso está demostrado, hermano. Eso está histórico, eso están ahí. Nosotros tenemos la palabra del Señor, que es la que el Señor revela todo lo que ya está la vida de Cristo aquí en el Nuevo Testamento, pero también vemos en la antigüedad, el Viejo Testamento, cómo todo iba haciendo ilusión a que iba a venir un rey, un Señor, un Salvador a la humanidad, y vemos cómo se cumple en el tiempo de Roma, cuando los judíos estaban en esclavos, cómo nace ese niño llamado, en muchos países le llaman el niño Jesús, ese niño que nace en un pesebre, ese niño que nace, ese Dios Rey, que nace en un pesebre, que nace de un padre carpintero, José, y una virgen llamada María. Alabado sea el Señor. Y vemos cómo el Señor crece, empieza su ministerio aproximadamente a los 30 años y es crucificado aproximadamente cuando él tenía como 33 años. El ministerio de Jesús duró como 3 años y medio, hermano. Yo tengo fe que Dios me va a sanar en el nombre de Jesús, sí, hermano Calenia Pérez. Y vemos cómo se cumplió la palabra, cómo nuestro Señor y Salvador cumplió todo lo que estaba escrito. Y vemos cómo la historia está dividida de antes y después de Cristo, pero la persona por seguir en el pecado, por incredulidad, por no abrir su corazón al Señor, no cree en la palabra. Pero estamos aquí, hermanos, para seguir depositando se puede decir una palabra para que la persona se le quiten ese velo, y dice la palabra, y conocer la verdad, y la verdad os hará libre, aleluya.
ora por mi vida, vamos a orar por su vida, al final vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús en su corazón. Hermano, y hoy vamos, en el Nuevo Testamento, vamos a ver un discípulo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el apóstol que es llamado, al que fue llamado para predicar a los gentiles. Jenny, Dios le bendiga. Ortega, aleluya. Jenny, Dios le bendiga, bendiciones a todos los hermanos que se siguen conectando, hermano. Y el apóstol Pablo fue el llamado para predicar a los gentiles. Más de la mitad del Nuevo Testamento está en la carta del apóstol Pablo. Está Efesios, Corintios, Tesalónica, mucho más de la mitad, casi el 80% del Nuevo Testamento está escrito por el apóstol Pablo, por su carta que él fue enviando a las diferentes iglesias. Por ahí hay como 3 cartas de ella que son una carta más personal, una carta que él la manda a unos colaboradores, a unos discípulos de él, y entre ellos hay uno que se llama Timoteo, pero entre ellos hay otro que se llama Tito, y hoy vamos a hablar de Tito. Pero yo no voy a empezar a leer el libro de Tito en las salutaciones, sino que lo voy a empezar a leer en el capítulo 4, porque desde el capítulo 4 al 11 hay una lectura que nos va a edificar mucho a todos. Y es que ahí se eligen los ancianos de la iglesia en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de la iglesia primitiva. La mayoría de iglesias estaban lo que eran en casa, en hogares. Ahí empezaba a crecer, de ahí empezaba esa célula a salir y de ahí se formaban iglesias, pero mayormente empezaban en casa, en hogares, en algo familiar, así mismo como estamos aquí, algo familiar, que estamos entre casas. Yo me imagino la mayoría están en casa, quizá algunos están en una oficina, pero yo me imagino que casi todo. Dios le bendiga a María, vamos a orar por usted. Todas las peticiones de oración, hermano, vamos a orar por toda la petición. Bueno, y Tito, el apóstol Pablo lo envía a Creta para que él vaya a organizar esa iglesia. ¿Por qué? Porque en Creta las personas que ya se empezaron a adoctrinar, que se les había predicado el evangelio, estaban contaminándose, estaban predicando un evangelio diferente al que se le fue revelado a los apóstoles. Y él manda a Tito, un colaborador fiel, un discípulo de él que él sabía que tenía la capacidad de él poder organizar esa desviación que la iglesia estaba haciendo, que estaba creyendo en doctrina que no era la fundamental. Bueno, pero en una de esa encomienda que él tiene una encomienda de lo que es elegir lo que es anciano. Anciano en el Nuevo Testamento no son ancianos por edad. Bendiciones para todos. No son Carmen. No son ancianos porque tengan 80, 90. Puede ser también. Pueden tener, no importa que tengan 80, 90. Pero puede haber un anciano con 30 años, con 35. O sea que la edad en sí no es lo que lo hace apto para tener ese cargo como anciano, sino es su capacidad, su entrega de la obra del Señor, pero no solamente en dedicarle el tiempo, sino también en cómo vive su vida personal, cómo él ha entregado su vida al 100% para la cosa de Dios, pero no solamente él, sino también su familia, sus hijos, su esposa, cómo él vive en una vida organizada, hermano. La palabra dice que el hombre es la cabeza del hogar, hermano. Lo dice la palabra, aunque hayan grupos feministas, aunque haya mucha corriente que a veces quieren divergizar lo que la palabra dice, pero es la encomienda. Eso fue lo que el Señor estableció. Cuando dice que el hombre es la cabeza del hogar, no es porque la Biblia quiere poner el hombre por encima, la mujer por debajo, no, sino es que el Señor ya en la creación ya sabía que había creado el hombre con algunos atributos que lo hace apto para ello tener quizá el rol principal de ser proveedor de la casa, y también es una persona para que esa persona tenga también se puede decir la rienda de tomar las decisiones en conjunta con la mujer
pero que sea él quien dirija lo que son esas decisiones y de una forma consensuada se salga de ahí lo mejor. Aleluya, gloria a Dios, Padre Celestial. Y la Biblia dice, cuando vemos a Proverbios, que la mujer sabia edifica su hogar, hermana, y es un complemento. Dice la palabra que cuando una pareja se casa, ya no son dos, sino son uno. Ya no son ellos dos, sino un solo. Y es una forma de ir organizando. El Señor es un Dios de orden, hermano. No, mire, si eso lo podemos ver en la naturaleza. Si nace una culebra o un animal con dos cabezas y uno quiere ir a la derecha y uno a la izquierda, ninguno van a avanzar. ¿Por qué? Porque uno va a jalar para acá y uno va a jalar para acá. Si ustedes ven, hacen muchas actividades en algunos, se puede decir colegio, universidad, de cómo es la mejor forma de trabajar en conjunto. Lo ponen con diferentes actividades y cuando un grupo no tiene la capacidad de trabajar en conjunto, no terminan de realizar la asignación que se le dio. Y cuando un grupo hay mucha cabeza, que cada quien toma la decisión, se vuelve nada el proyecto no avanza. Hay muchas actividades donde se ve que si toda la cabeza piensan cosas diferentes y no hay un orden, hermano, no avanza nada. Eso se ve en todos los sentidos, en cualquier actividad. Si ponen personas un ejemplo, que pongan un lazo o una puerta, hermano, que haya que abrirla y pongan dos de aquel lado y dos de aquel lado, o dos jalan para allá y dos jalan para acá. Ni uno abre para allá ni uno abre para acá. Y que el premio sea abrir la puerta. Pero como quieren los dos abrir la puerta, ni uno la abre para acá y uno la abre para acá. Eso es que siempre se ve eso, que si no hay un orden, si no hay un acuerdo, no avanzan las cosas. Bueno, aquí los hermanos de la fe, en esa carta que el Pablo le manda a Tito, está pasando lo mismo. La iglesia no está avanzando. ¿Por qué? Porque están surgiendo muchas cabezas con muchas opiniones diferentes y no hay un orden. Y eso es muy importante, hermano. Eso está pasando mucho en la familia. Hay mucho divorcio porque lamentablemente quieren haber 2 y 5 cabezas en el mismo hogar, hermano. Y eso debe de haber un consenso. Eso a veces dice cuando antes de Jesús empezar con su ministerio, dijo Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca, hermano. Es tan tal que si seguimos leyendo el libro de Juan, si seguimos leyendo lo que eran los discípulos de Juan, ellos se pusieron celosos con los discípulos de Jesús y tuvo que Juan reprenderlo y decirle: no, yo no le dije que yo no era el Cristo, que el Cristo era el que venía después de mí. Y ahí vemos cómo hasta en los ministerios, ahí se puede decir, hay celo ministerial. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ser cabeza, hermano. Nadie quiere ser cola, hermano, nadie. Todo el mundo quiere ser cabeza. Y a veces eso trae problemas, hermano. Bueno, en esta iglesia se eligen lo que es anciano. Anciano viene siendo, miren, la iglesia, el 90% de la iglesia actualmente no tienen ancianos. Tienen pastor, copastor, líderes, se inventan 20,000 diabluras. No lo voy a decir diablura porque no están haciendo nada malo, pero se inventan muchas cosas que lo que hacen es más organizar actividades más sociales. Se puede decir que la iglesia se está convirtiendo a veces mucho en un centro de socializar, pero más como ir a un parque, como ir a un club. ¿Por qué? Porque la parte espiritual la están sacando. ¿Por qué? Porque hay rol como los ancianos, que son los que tienen esa responsabilidad de dirigir la iglesia en la parte espiritual, en la parte del comportamiento, de lo que es aprender a resistirse al pecado, lo que es vivir una vida en orden, ser un ejemplo como esposo, como familia y como cristiano en sí. Porque, hermano, a veces cuando usted es un ejemplo como cristiano, su vecino usted le predica sin hablarle, su familia usted le predica sin hablar, sus amigos usted le predica sin ni siquiera decirle una palabra, solamente con su comportamiento
con su hoja de vida, como el Señor ya empieza a trabajar con usted es una persona que predica con su ejemplo. Bueno, eso pasa que no se están eligiendo muchos ancianos. ¿Por qué? Porque el rol que tienen los ancianos, muchas iglesias se han ido más por lo que es, vamos a suponer, la parte emocional. La parte emocional. ¿Cómo es la parte emocional? Bueno, sí, muchas actividades donde mucha gente ya no son adoradores, sino que son cantantes. Ya en la iglesia casi ya no hay adorador, ya casi no hay grupo de alabanza, sino ellos ya son cantantes. Cantantes que cada vez que si cogen fama son conocidos, hermanos, si no le pagan una cantidad de dinero como un artista famoso, no van a hacer algo que deberían de hacerlo para el Señor, no para ellos lucrarse de eso, aunque sabemos que hay necesidad, pero cuando usted coge ese don que Dios le dio para usted servir a una iglesia y usted pone por encima la parte económica, su interés económico, hermano, ahí distorsiona la buena intención de lo que usted está haciendo. Y eso lo están haciendo en muchas actividades. Hay actividades que se hacen en la iglesia donde se hacen actividades para profundo, actividad, vamos a suponer, a donde hay, vamos a suponer, llevan actores de comedia y hacen muchas actividades diferentes que en la realidad no es tan mal, porque no es un pecado, pero eso no debería ser el centro principal de una iglesia. El centro principal de una iglesia es gente que van herida, gente que van, vamos a suponer, con el corazón dañado, gente que van divorciados, gente que están en las drogas, gente que están influenciada por el espíritu, personas que vienen con maldición generacional, que deben de renunciar, personas que vienen atadas, personas que vienen ya atadas de los vicios, de los juegos, de las drogas, también personas que no tienen control de ellos mismos, tienen ira, son gente violenta, personas también que son lascívicas, personas que viven viendo pornografía, muchas cosas, muchos problemas espirituales, que si usted va a un sitio que no hay una preparación espiritual en esa congregación, en esa iglesia, usted lo que se va a alimentar de lo mismo que usted estaba alimentando en el mundo. Usted no se va a sanar, usted va a vivir una vida que se va a sentir bien en el sitio, pero lo que usted tiene por dentro, lo que en verdad le está haciendo daño, usted no se le va a quitar, usted va a seguir siempre en esa situación. Bueno, los ancianos en ese tiempo se elegían con ese propósito, para que sean esa guía espiritual, para que sean esa persona que llevaran esa responsabilidad. Casi muy poca iglesia se oye anciano, muy poca. Tiene que ser una iglesia que crean en la restauración de los matrimonios, que crean en el poder de Dios en cuanto a la oración, que crean que pueden ayudar a otra persona con su comportamiento, que pueden darse por ellos mismos, darlo todo para el amor a las almas, que amen las almas, hermano. Si algo el apóstol Pablo enseñó, era el amor a las almas, el amor a las personas que no conocen a Dios, el amor a las personas que no tienen esa intimidad con Dios. Bueno, a Tito, ese colaborador de Pablo, ese discípulo de Pablo, sabiendo ya que tenía la capacidad del poder elegir, tener la visión, tener la capacidad espiritual de él saber de quiénes de los miembros estaban en esa iglesia, que la iglesia se estaba desviando mucho, poder elegirlo para darle esa responsabilidad, para que la iglesia sea enderezada. ¿Por qué, hermano? Porque vuelvo y le digo, hermano, miren, por más que a veces queremos irnos en contra de la cosa de Dios, hermano, mire, ellos hay personas que han nacido, personas humanas también han nacido con dos cabezas. Hemos visto eso, que han pasado eso. Y así como animal, hermano. Y eso es una dificultad, porque son dos personas que tienen gustos diferentes, aunque nazcan pegadas en el mismo cuerpo,
quieren hacer cosas diferentes. Imagínense dos cabezas, un solo cuerpo. Una quiere ir un día a un sitio, otra quiere ir a otro. Se pelean entre ellos ahí mismo. Bueno, eso a veces no me gusta yo no, o sea, eso yo lo he visto pocas veces, pero eso es difícil, hermano. Ver esa situación. A veces no se sabe ni hasta dónde uno lo puede aplicar, hermano, porque es difícil. Uno lo puede aplicar más con los animales. A mí se me hace más fácil, pero con la parte humana, hermano, es difícil. Pero en la parte espiritual también es lo mismo. Cuando aunque no tan pegada en el mismo cuerpo, pero sí en un mismo sitio a donde todo el mundo debe de estar con un mismo alineamiento, un mismo propósito, y cada quien tiene forma diferente de cómo organizar la congregación, se vuelve un desorden. Por eso debe de haber una persona encargada de eso, pero en la Biblia dice que esa persona no puede ser escogida como porque usted es de la familia pastoral, ya usted se ganó ese puesto. Porque usted es la hija de un líder de la iglesia, usted se ganó ese puesto. Porque usted cree que usted es la que canta más bonito, usted se ganó ese puesto. No. Pablo mandó a Tito por eso, porque él no podía elegir con esa forma, sino que la hoja de vida, su entrega, su vida, como él estaba viviendo su vida, era quien iba a hablar en sí, si estaba o no estaba capacitado para él elegir ese cargo. Bueno, los versículos que vamos a leer, el apóstol Pablo le da una encomienda cómo él debe de elegir esos ancianos. Hay un grupo de condiciones que la vamos a ir leyendo cuando yo empiece a leer Tito 1, y vamos a leer desde el versículo 4 al 11, hermano. Es un libro de solamente 3 versículos, pero hoy vamos a leer solamente uno, y vamos a entender qué es un anciano, que en pocas iglesias lo tienen. ¿Por qué? Porque a veces no le conviene, hermano. Hay iglesias que le conviene más que la iglesia esté llena, aunque sean gente que ellos saben que no están salvas, que ellos saben que no están viviendo conforme a la palabra de Dios. Pero si diezman y dan dinero, hermano, con ir a hacer. Ahora lo que la gente quiere es ser profeta, hermano. Ahora hay muchísimos cristianos que son profetas. La iglesia ahora se está llenando de profetas que empiezan a predicar, a profetizarle que usted que el Señor le va a dar un carro, una casa, que el Señor lo va a bendecir con yo no sé cuánto dinero, y eso, hermano, es para mantenerlo. El Señor no es que no bendice, pero eso es más para mantenerlo emocionado y para mantener una iglesia avivada con esa forma se puede decir, de darle a una persona a veces una palabra que no que el Señor la haya enviado, sino que esa persona la haya profetizado con una intención quizá malintencionada. Bueno, aquí en lo que vamos a leer habla también de esa gente que lo hacen más para su beneficio que para que la persona se sane espiritualmente. Es más, si una persona le profetiza a una persona mayormente cosa buena, y esa iglesia se riega que hay un profeta que siempre ahí hay mucha prosperidad, bueno, eso ahí hay muchos peloteros, muchos artistas, la iglesia se va a llenar de gente famosa, pero no es que el Señor está dando esa palabra, son personas que ya en sí, por lo que allá hacen, por su profesión, ya están bendecidas, y piensan que eso es el dinero es que lo lleva a la salvación. Y si nos vamos bíblicamente, dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Dice que eso no se lo dicen. Y dicen que muchos se pierden por seguirlo. Aleluya, gloria a Dios. Y hoy vamos a leer a Tito para ver qué elegir un anciano en una congregación. Y vamos a ir a Tito, primera de Tito, y vamos a leer desde el capítulo 4 al 11. Y por ser palabra del Señor se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y el Señor Jesucristo, vuestro Salvador. Ahí está el apóstol Pablo haciendo una salutación, haciendo un saludo
a Tito, porque es una carta que él envía a Tito. Seguimos en el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Aleluya, gloria a Dios. Ahí está lo que el apóstol Pablo le manda a Tito, le encomienda. Después seguimos en el 6. El que fuese irreprensible, esa es la condición de cómo él debe de elegir un anciano. Dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disilusión ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Seguimos el versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aleluya. Ese versículo 9 es muy importante, porque dice retenedor de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada. Esa es la palabra exactamente como está aquí, hermano, ni agregarle ni añadirle. Seguimos en el versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente lo de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta a lo que no conviene. Dice, y enseñando por ganancia deshonesta a lo que no conviene. Aleluya, gloria a Dios. Ahí vemos cómo el apóstol Pablo le da ese mandato para elegir lo que eran los ancianos en Creta, en el tiempo donde la iglesia primitiva, la primera iglesia donde viene todas las enseñanzas o la doctrina del cristianismo, en el tiempo de que empieza a predicarse el evangelio a toda criatura. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, yo quiero después seguir leyendo el libro de Tito en los siguientes días que yo vaya conectándome. Dios le bendiga a mi hermana Yanea Blanco. Bendiciones, hermana, a usted y a su familia. Y yo solamente ya quiero leerle algo que dice en Lucas. Lucas 6:39. En Lucas 6:39 dice, Lucas 6:39, y le decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Aleluya, gloria a Dios. Hermano, si usted no está preparado, un ciego no puede guiar a otro ciego, hermano, porque los dos van a caer en el hoyo. Por eso, cuando una persona quiere predicar o ayudar a una persona, debe de sanarse, debe de orar, debe de analizarse si usted tiene todavía rencor, si usted todavía no se le hace difícil perdonar a un hermano, si usted todavía tiene celos, si usted todavía tiene envidia, si usted todavía es vanidoso, si usted todavía se le hace difícil de pegarse de alguna mala conducta, si usted no puede retener que usted tenga que ir a jugar números, a jugar dados, jugar rifa, cualquier juego de ese tipo de índole que usted cree que usted esté atado a eso, o si no a la pornografía, a la lascivia, a todo eso que
que usted sabe que usted por más que no puede dejarlo, persiste en eso, hermano, primero busque ayuda. Busque, vaya a una congregación, órele al Señor para que el Señor lo ayude a liberarse. Y después que usted siente que ya el Señor ha trabajado con usted, que lo primero que uno tiene es que venir al Señor y decir, Señor, yo quisiera cambiar, venme aquí, Padre amado, ayúdame, trabaja conmigo, trabaja con mi actitud, trabaja en esto que yo sé que no me hace bien, no le hace bien a mi familia, no le hace bien a mis hijos. Cada cosa que yo hago siempre no adelanto, no tengo control. Si voy a una tienda sabiendo que tengo compromiso, soy mala paga, prefiero gastar el dinero en tienda, comprando cosas innecesarias y en vez de pagarle a quien yo le debo. Muchas cosas que usted sabe que usted no la puede dejar y usted tiene tiempo batallando con eso, venga a los pies de Dios. El Señor a mí me ha cambiado grandemente. Siempre uno, cada día más debe de no descuidarse, porque siempre uno cae de nuevo, hermano, en cosas que uno cree que ya uno la ha superado. Después uno se da cuenta que no. Un ejemplo, yo mismo antes me iraba mucho. Y dice la Biblia, airado, pero no pequé. Y se supone que ya el Espíritu Santo trabajó en mí y ya yo soy una persona que lo cojo más, la cosa la pienso bien, soy más prudente y está todo bien ahí. Pero a veces cuando el enemigo le da para decirle, vamos a ver si es verdad que él está bien afirmado, él me pisa los pies de vez en cuando y yo de vez en cuando quiero tirarle sus dos o tres malas palabras. Pero yo me retengo, hermano, pero ahí me doy cuenta que todavía tengo eso ahí, que eso es lo que está durmiendo ahí, pero de que lo escuchan un poco, eso se despierta, hermano, eso se despierta, hermano. Muchos ministros que antes venían de que el Señor trabajó con ellos, por un descuido espiritual, hermano, de un descuido han vuelto a caer de nuevo, de donde ellos pensaban que ya ellos habían superado eso, hermano. Mire, el ser humano muere con el pecado, hermano. Este cuerpo pecaminoso. Usted muere en un cuerpo pecaminoso. Usted el pecado lo que hace es que lo controla y lo somete, hermano. Pero él está ahí. Usted lo que hace es someterlo, pero él está ahí. Si usted se descuida y lo escuchan de nuevo, usted... por eso hay mucha gente que cuando lamentablemente el enemigo lo saca de comunión, muchos cristianos dicen cuando están discutiendo con alguien en la calle, sea porque una gente lo ofendió, sea un choque de un vehículo, dicen, no, yo soy cristiano, pero detrás de este cristiano hay un hombre igual que tú. Ahí ya el enemigo le sacó lo que él tenía dentro. ¿Por qué? Porque Jesús dice que al que te dé una galleta, le pone la otra mejilla. Y dice bienaventurado, ahí está la bienaventuranza, bienaventurado. El que por la palabra es blasfemia, ha sido blasfemiado, ha sido maltratado, muchas cosas están en la bienaventuranza y es parte de que Jesús, cuando nosotros sabemos que nosotros tenemos esa situación, lo que nosotros tenemos que ir a donde, a la cruz, hermano. Ahí es que está todo. Si usted lo quiere hacer por su fuerza, hermano, va a salir eso, porque eso está ahí durmiendo por estar ahí. Ahora, cuando usted va a la cruz, que usted sabe, bueno, Jesús murió por mí, yo tenía 40 años haciendo todo lo que yo quería, y Jesús vino y entró a mi vida, restauró mi familia, me sanó de una enfermedad, sacó ese rencor en mí, ya yo soy una persona diferente, ya es una persona que dejé el romo, la bebida, la droga, y cuando usted ve lo que Dios hizo por usted, y sobre todo, la salvación de su alma, hermano, que Jesús lo hizo todo, una salvación inmerecida por gracia, y usted viene a los pies de Jesús, y usted vio todo lo que el Señor hizo por usted ahí empieza y dice, no, por el Redentor, por el que lo dio todo por mí, yo tengo que dar ejemplo, y yo sé una persona ya lavada por la sangre de Jesús, pero sobre todo representar el reino de los cielos mientras estemos aquí, hermano. Ya usted lo tiene que hacer por lo que Jesús hizo en la cruz. Usted no, hermano, por más que nosotros
cambiemos. Eso está por ahí, guardado por detalle. Y esa es la palabra que yo le quise traer. Y vamos a entrar en el tiempo de oración, hermano, que tengo varias oraciones. Espero que haya sido una palabra edificante y que haya obrado en los corazones de los hermanos. Amén, amén. Aileen, Dios le bendiga. Todos los hermanos, Dios le bendiga que están conectados. Alabado sea el Señor. Dice hermanito, necesito una oración, siento dolor en mi estómago. En el nombre del Señor, dice 10 López. Vamos a orar por usted, aleluya, gloria a Dios. Hermano, vamos a empezar el tiempo de oración.